ya que estamos con el tema de cómic y fantástico, ¿por qué esta proliferación de autores dedicados al género fantástico, por lo menos en nuestro país, más que a otros géneros? Y en tu caso, si es un género que tú dominas y te gusta, o te lo piden y por eso trabajas más en él. Es que creo que... ¿Me oís? Sí, mejor. Yo es que creo que por encima de todo... Perdón, podéis participar también los ponentes cuando queráis. Tanto el terror como el fantástico es la base de la historia. Ahí no vamos a contar la anécdota eterna aquella de los originarios chamanes contando historias fantásticas alrededor del fuego para entretener a la gente de su pueblo. Hay otra historia que es muy divertida, que cuenta que realmente el primer libro que se escribe después de los destrozos de la Santa Inquisición es precisamente un libro donde las brujas se dedican a volar por el espacio y a hacer todo tipo de historias fantásticas. Es decir, yo creo que es que la fantasía es algo que está en nosotros y por encima de todo el no aceptarlo como tal es una historia que no tiene sentido. Todo tiene fantasía, hasta extremos mucho más de lo que creemos. No tenemos nada más que ver. Es que series son las que tienen una mayor aceptación. Generalmente todas tienen un valor fantástico. Si miran los programas que hoy en día arrasan en televisión, descontando a algunos del corazón que nos dicen que tienen mucho éxito y que yo siempre tengo mis dudas, luego tienes programas, pues pueden ser como los de Iker Jiménez, que arrasan completamente entre la gente. O sea, yo creo que es que la fantasía es algo que necesitamos. Y entonces el dedicarte a ello es algo lógico dentro de tu vida, ¿no? O sea, yo recuerdo que el primer libro de alguna manera que me marcó fueron los cuentos de Allan Poe y desde entonces, pues claro, así me he quedado. O sea, que ser sincero, ya no tengo solución. Entonces, toda mi carrera ha sido dentro de lo que cabe, pues bueno, he tenido trabajos de tipo económicos que evidentemente necesitaba, porque bueno, tengo esa mala costumbre de comer 3 veces al día y de vez en cuando lo necesito y luego pues cuando conseguí hacer cosas que me gustaban siempre ha sido dentro de la línea fantástica y te puedo decir eso desde trabajos originariamente en otras épocas. Claro, es que mi problema es que por circunstancias he estado bastante desconectado del mundillo y entonces mis trabajos son bastante antiguos, ¿no? Y el estar aquí al lado de estos monstruos, pues es que tengo la sensación de eso, de ser un elemento histórico total. Lo mío ya es que ni se conoce, ¿no? Pero ya he estado haciendo trabajos hasta para AD2000 en su época y una de las etapas más bonitas que he tenido en mi vida, ¿no? O sea, haciendo series como podían ser Flash o como podían ser historias semejantes. O sea, que creo que en un momento determinado es que es eso. O sea, el decir, bueno, ¿y por qué te dedicas a la fantasía? Es que la fantasía está en la propia vida. O sea, si tú te sales de ahí, lo que creo es que el problema es que el resto pierde de alguna manera su nivel. Y clara muestra es que tienes eso, que por encima de todo ahora, lo que se dice, porque todos los grandes éxitos a nivel de Hollywood están basados en historias de fantasía. Bueno, que seamos sinceros, hubo ahí un loco llamado George Lucas que nos devolvió, pero la fantasía más básica, directamente con historias de esas de buenos y malos y princesas y con historias que eran recordarnos el mito del héroe por encima de todo, darle una vuelta a la historia y volvernos a vender. Y ese mito del héroe, que es en la base de toda la historiografía que existe, vamos a tener continuamente que por encima de todo se repite de una manera o de otra. Los superhéroes viven una época muy concreta en los años 80, básica. ¿Por qué? Porque se convierten en personas, son héroes, con etapas buenas y etapas malas. No vamos a hablar de Frank Miller y con su Daredevil, no vamos a hablar de personajes de este tipo que realmente lo que hicieron fueron humanos y que es la base de los superhéroes de hoy en día, que seguimos en la misma línea. O sea, yo creo que es que sin duda alguna es eso. La fantasía está en nuestra vida y el terror está por encima de todo en nuestra propia vida, lo que comentaba antes Lona, que es que el terror es la base de nuestra vida, eso, el sentimiento de el estar vivo te crea terror hacia esas cosas que no entiendes. Entonces esa es la base de nuestra propia existencia. Entonces la recuperación continua, esos símbolos que en un momento determinado tuvieron su valor en su época, el retorno de los templarios. Yo es que no recuerdo una escena que me haya impresionado más, muy por encima del cine clásico, los templarios corriendo por medio de la playa en sus caballos. O sea, eso es una imagen de mi juventud, pero grabada a fuego. Yo creo que es que eso es un poco... Los telediarios de Telecinco.
No, es que me lo prohíbe mi psicoanalista de guardia, porque si no luego me cuesta mucho sacarme de la estupidez. Pero bueno. O sea que yo creo que es un poco esa la historia, vamos. Sí, bueno, yo lo que veo es que prácticamente todos los que estamos en esta mesa tenemos algo en común, ¿no? Desde la niñez lo que nos ha privado, igual que leyó las primeras novelas fueron de Edgar Allan Poe y yo leía Julio Verne, y me figuro que Carlos Pacheco habría leído otra cosa parecida, y eso te marca de alguna manera, ¿no? Julio Verne, todo lo que hemos leído, ¿no? Yo creo que te marcan las películas de aquella época, y luego evidentemente los tebeos, era lo único que teníamos prácticamente para desarrollar un poco nuestra imaginación. Las televisiones, yo en la época de la televisión, yo he llegado a oír los seriales radiofónicos de Diego Való, que era una maravilla, ¿no? Y aquello me tenía entusiasmado, el crío, pero me entusiasmaba, ¿no? Yo creo que todo eso te va... De hecho, fue una de las primeras series que se adaptó a televisión, que Sí. luego se borró esa etapa, no existe, yo todavía no he llegado a ver nunca. En televisión española, en alguna de las zonas geográficas de España, se llegó a emitir una serie de televisión ya adaptando Diego Való. Por la relación entre el cómic y el cine. Y vamos, yo creo que todo eso, pues de alguna manera nos ha... Alfonso de Paula. ¿Eh? Alfonso de Paula hacía de Diego. ¿Ah, sí? Yo no recuerdo las series de la radio, pero no en televisión. Porque es que posiblemente es que no tuviera televisión. No, es que prácticamente en aquel momento... No, claro, es que yo recuerdo ya siendo un poquito más mayorcito y la casa de la vecina que tenía una televisión en blanco y negro y íbamos todos los vecinos ahí a verla. Porque no había otra manera. Fue en el origen prácticamente. Todo aquello yo creo que nos enfoca un poco. Luego, yo en mi caso tuve la suerte con Carlos Toncha, aquí en Atocha 12 se celebraban unas reuniones de autores de ciencia ficción y escritores, como José Luis García, Gil, Carlos Toncha, Carlos Buiza, que eran grandes escritores de aquella época. Y yo había hecho una historieta no era profesional todavía, no me había dedicado, no estaba dibujando ni estaba publicando, había hecho una historieta por mi gusto de Apólogo del Niño Marciano de Carlos Buiza, porque me gustaba mucho el guión en la novela. Y los conocí, me fui a presentárselo, nos hicimos muy amigos y ya empezamos a tener mucho contacto con el mundo de la ciencia ficción que yo ya lo tenía en el anterior. Entonces yo creo que sí que... Y luego ha habido épocas muy importantes aquí en España. Yo recuerdo los años 80, todo aquello con Rufus, todas aquellas revistas, Papus, Rampus, Rufus, Crepi, donde realmente empezamos a conocer autores españoles que no los conocíamos bien, que eran como gente como José Ortiz, Luis Bermejo, Esteban Maroto, o sea, una cantidad de autores fabulosos que hicieron unas grandes revistas que trabajaban para Estados Unidos, para Warren. Yo incluso llegué a hacer, era de los últimos tiempos, llegué a hacer 2 historias para Warren, no sé si se habían publicado en Crepi o en Eri, no las tengo localizadas. Además estuvieron censuradas y todo eso y bueno, unos problemas. Entonces yo creo que todo este mundillo es algo importante, como he dicho, imaginación, nacemos con ella, la fantasía es algo innata en el ser humano. Como el dibujo, yo creo que todos dibujamos, que luego unos vayan desarrollando un poco más aquello, el dibujo que otros, y otros van desarrollando esa fantasía más que otros, ¿no? Yo me alegro de haber desarrollado ese mundillo. A mí no me hubiera gustado ser un político, por ejemplo, un banquero, me parecería algo espantoso, ¿no? Y me alegro de, si volviera, yo lo digo, si volviera a volver a nacer y volver a tener una vida, yo volvería a decir lo que he elegido ahora, ¿no? Pues además yo empecé a estudiar, tengo toda la carrera de piano. Era músico, venía de una familia de músicos, pero a mí lo que me tiraba y era dibujar lo que me gustaba, era hacer los tebeos que dice Carlos, ¿no? Yo quiero hacer esos tebeos que tanto, yo me recuerdo haber hecho tebeos con 6 años, dibujaba con 5 y 6 años, ya dibujaba tebeitos que los tengo guardados en casa y algún día los aficionados ya lo conoceréis porque están guardados. Hay que montar una exposición. Unas cositas así de chiquititas. Yo hacía los tebeos de FBI. Luego hablamos. Carlos tiene algunos. Claro. Por eso te digo que todos los que estamos en esta mesa sí tenemos cosas muy en común, ¿no? Tanto con Guillermo, que no está en esta mesa, como Carlos Jiménez, pues lo mismo, ¿no? Somos gente que hemos vivido este mundillo muy profundamente, ¿no? Y por eso pues estamos aquí, haciendo lo que estamos haciendo y martirizando como nos estamos martirizando. Haciéndonoslo pasar muy bien. Bueno, luego haréis un teaser, hay un proyecto para una posible película de Lorna,
hay que buscar la financiación y todo esto. Y de hecho, bueno, hay una página web que se llama IFA, porque vamos a ver si se vende directamente las cosas directamente al público, sin pasar por los intermediarios, porque el mundo editorial está, que es un desbarajuste total, y yo quiero seguir haciendo cosas y esto no marcha bien. Entonces, luego veréis la película y a ver qué os parece. Sí, si queréis hablar un poco de... Supongo algunos ya lo habréis visto porque está en internet ya. Si queréis hablar los cuatro primero y luego comentáis cada uno actualmente qué es lo que estáis haciendo para disfrutar un poco de lo que estáis, ¿no? Pues le paso a Carlos ya. Bueno, pues continuando con el hilo que estamos manteniendo, este hilo medio nostálgico, medio reivindicativo de nosotros mismos y tal. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que apuntaba Manuel. Por quedar bien se puede citar a Borges diciendo que la literatura nace con el fantástico. Yo supongo que lo que ocurre es que el mundo se nos queda corto, que hay personas para las que el mundo que vemos y que hay no es suficiente, necesitamos más mundo. Y no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alfonso, no creo que lo que tengamos en común sea la infancia, yo creo que venimos marcados de serie. Yo creo que salimos ya con la programación determinada y no fue algo buscado, sino que fue... Quiero decir, no nos encontramos un día con la fantasía, sino que la buscamos. Yo recuerdo, siendo muy niño, me fascinaba todo lo que tenía que ver con el mundo fantástico, desde los cuentos de hadas, brujas, etcétera, etcétera, a las historias que me contaba mi abuelo. Yo tuve la suerte de tener un abuelo del Saturday Evening Post, de ilustración de Norman Rockwell, ¿no? que en las noches de otoño y de invierno me encerraba en una habitación con una vela en mitad de la mesa, alrededor todo oscuro, y me contaba historias de fantasmas del pueblo de Málaga, de donde él venía, y eso era una experiencia cinematográfica absolutamente, ¿no? Y yo comprendí, eso a mí también me llevó a entender que la experiencia del cine, que la experiencia íntima es una experiencia íntima, como es la del cómic, como es la de la literatura, son experiencias en las que el lector, el espectador se sumerge en un universo que desaparece, no hay nada más allá de las sombras, y lo que hay es ese mundo en el que nos vemos sumidos, en el que nos vemos metidos. Yo me acercaba a todo lo que tenía que ver con ese mundo que me mostraba que había una realidad más allá de la realidad. Esto suena a programa de ovnis y eso, pero falta una sintonía, una sintonía de Alan Parsons y ya lo petamos. Vamos. Miramos a Manuel, pero sabes por qué. Sí, aquí no tenemos secretos todos. Y ya sabemos que no es un alienígena, es que es un experto en los temas parapsicológicos. A lo mejor. También. Y como decía, desde esas historias de tradición oral a tragarme en la tele aquellos ciclos que había de ciencia ficción, de BEM, la humanidad en peligro, aquellas hormigas gigantescas. Anteayer me compré con mi amigo Diego Arjona la primera temporada de Viaje al fondo del mar. Sí, el Sibiu, que a mí siempre me fascinó porque el Sibiu, ¿qué significaba aquello? Me compré unos tebeos de Editorial Fer y lo llamaba Vista del Mar y decía, se llama Sibiu, ¿qué coño tiene que ver Sibiu con Vista del Mar? Evidentemente. Y bueno, pues todo, y por ejemplo el terror, mi relación con el terror era de amor y odio, me atraía pero al mismo tiempo me repelía, es decir, yo intentaba evitar pasarlo mal, pero al mismo tiempo necesitaba, o sea, era esta sensación de hacer así, ¿no? Y de hecho éramos dos aficionados en mi pueblo, en San Roque, éramos dos aficionados a los tebeos. Mi amigo del compañero de pupitre Pepe y yo compraba el superhéroe y él compraba el terror y nos lo cambiamos. Yo no quería tener terror, me daba miedo, pero al mismo tiempo se lo pedía para leerlo, ¿no? Entonces, esa necesidad de sentirte vivo, de sentir, como decía, que hay una realidad que no controlas, que no tienes el mecanismo de control de esa realidad, que es lo que yo entiendo que quiere tener la gran mayoría y que es lo que nos diferencia a los demás, a los que estamos aquí probablemente, que es el asumir que no tenemos, que existe un azar que no podemos controlar y que en cualquier momento el mundo se dispara. Bien porque de una esquina salen los monstruos de Chulu o porque viene una guerra, por lo que sea. Pero esa sensación de miedo y desasosiego que produce la literatura, la historieta, el cine de terror, es lo que precisamente nos atrae como polillas a una lámpara. Sabemos que nos vamos a quemar, sabemos que lo vamos a pasar mal, pero es lo que nos hace sentir absolutamente vivos, ¿no? Y esa relación es la que yo mantengo con
con este medio. Y el superhéroe, pues efectivamente pertenece al género fantástico, entre comillas. Los amantes de la ciencia ficción aborrecen que se les incluya dentro del género de la ciencia ficción, pero yo, y esto lo discuto mucho con mi primo, que nos llamamos así primos, en término calé del término, ¿no? Rafa Marín, el co-creador de Iberia y de Triada, que el superhéroe Marvel fueron los primeros tebeos que no fueron marca blanca. O sea, cuando uno leía tebeos ocurrían en lugares que tú no sabías dónde eran, con unos ambientes que no sabían exactamente, las referencias no eran reales, no eran... Sin embargo, cogía un tebeo Marvel y tú te creías que aquello era Nueva York, y Spider-Man y Gwen Stacy murió en el puente de Brooklyn, y Dan Defensor, estamos hablando con corrección, Dan Defensor se fue con la Viuda Negra a San Francisco, y tú veías aquellas calles inclinadas, tenías aquella sensación de mundo real, ¿no? Y era como una especie de western, yo también era muy aficionado al western, como una especie de western, como una épica humana en un entorno moderno. Y fue lo que a mí me trajo absolutamente. Y por otro lado, esa mezcla de lo que antes se atribuía al azar, a una realidad no controlada, ahora se atraía, ahora lo provocaba la tecnología, la ciencia, creo que si en Japón el átomo, la bomba atómica crea a Godzilla, en Estados Unidos crea al superhéroe en cierta manera, ¿no? Es el lado oscuro, el reverso oscuro de la era atómica, de la era moderna. Y yo como hijo, como niño español de pan y chocolate que crece en esa época, pues era el perfecto target de todo aquello. Y aquí estamos. También culpa de Carlos Jiménez y de su miserere y de todas estas cosas. En fin. Y Dani Futura. Eso está, Dani Futuro y las cachas de las tías de Carrillo que salían también. Que uno se ha inventado. De eso soy yo culpable. Somos hijos del TV y del private, vamos a ver, para que no... Del vulgarcito y del privado. Bueno, Óscar, cuéntanos un poco también tu vinculación con el género fantástico. Ya he dicho antes que yo te conocí precisamente por un monstruo también del cine fantástico como Guillermo del Toro. sí. ¿De tu lado profesional también se vinculó hacia el lado fantástico? ¿O te pusiste, qué te ofreció primero a trabajar? ¿Cómo empezaste un poco en el mundo del cómic y de la ilustración? Bueno, pues a ver qué te voy a contar yo estando aquí al lado de estos tres grandes, ¿no? Y bueno, pues un poquito lo que sería el género fantástico, ¿no? Es algo que, pues no sé, que empieza desde pequeño, ¿no? Y que de alguna manera, pues, seguir trabajando en esto, seguir profundizando o entrar en este tipo de historias, yo creo que es seguir manteniendo ese espíritu de niño, ¿no? Ese espíritu infantil. Como se dice que en el momento que empiezas a dejar de jugar, a dejar de ser un niño, es cuando empiezas a envejecer, ¿no? Y bueno, pues es una lástima, pues que no sé, que mucha gente que a lo mejor pues que no se asocia a este tipo de cosas, ¿no? Pues el cómic, el cine fantástico, las series de fantasía, ¿no? Que a lo mejor lo ven y se separan un poco de ello diciendo, pues bueno, esto ya son cosas, los cómics son cosas de niños, estas historias son irreales, no me las creo. Es un poco como perder un poco ese espíritu, ¿no? Infantil. Yo sigo siendo un poco niño en ese sentido. Y bueno, pues me gusta jugar, me gusta divertirme. Y para mí el dibujo, la ilustración, el videojuego, el cómic, todo esto, aparte de un trabajo, si se puede vivir de ello mejor, pero es que si no lo haría de todas maneras. Y bueno, pues cuando yo ya entro en este mundo, pues me planteo a ver qué hago, ¿no? Porque es que se ha hecho ya todo. O sea, desde intentas rebuscar algo y dices, está todo ya trabajado, ¿no? El mundo de la fantasía, ¿no? Por poner algún ejemplo, el recientemente fallecido H.R. Giger, ¿no? Que ahí pues exploró ese mundo, o ya no tan recientemente Moebius, ¿no? Seishiro, junto con Jodorowsky, ¿no? Que creaban ese universo, ¿no? Porque eso realmente es crear un mundo entero, ¿no? Esa fantasía es espectacular, ¿no? Entonces, pues llegar hasta ese punto, ahora pues lo miro desde mi humilde punto de vista y digo, bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos crear que no se haya hecho ya?
Y bueno, pues ahora pues sería un poquito rebuscar un poco en los nuevos géneros, ¿no? Que se están fusionando mucho, se está, digamos, creando nuevos estilos, ¿no? Mezclando desde la fantasía clásica, el terror, el cyberpunk, el steampunk. Son géneros pues que mezclan un poco todo, ¿no? Mezclan desde el cómic al cine, videojuego, o sea, se mezcla todo ya. Entonces, ahí lo que se trata es de buscar pues qué salidas hay ahí, qué posibilidades hay, y también un poco mirando lo que solicita el público, ¿no? Lo que más éxito está teniendo ahora mismo, pues por ahí estamos encaminándonos, ¿no? Y ya te digo que nuestra trayectoria acaba de empezar, es algo muy reciente. Yo he estado más que nada pues trabajando como colorista, y bueno, pues ahí ya me daban la historia, ¿no? O sea, es decir, esta es tu historia, tú pones el color, y el color, pues bueno, sí que tienes algo importante que contar, porque el color es parte de la narrativa, es algo que también puedes, pues no sé, puedes conseguir cambiar una ilustración totalmente dependiendo del color, ¿no? Pues, dependiendo de los tonos, de las tonalidades, del efecto, ¿no? De los efectos pues más posiblemente más mágicos o más realistas, dependiendo de lo que hagas, pues cambia muchísimo, ¿no? Y yo pues ahí ha sido donde más experiencia he tenido, que ha sido en el color, y de ahí pues poco a poco me voy pasando también a otras cosas que también se relacionan, como la ilustración puramente para videojuego, o para ilustración, bueno, pues no sé, para cualquier cosa, ¿no? Para portadas. Ahora mismo pues estamos, bueno, ya os comentaré algunos proyectos que tenemos, pero vamos, que también estoy tratando de meterme en el tema de portadista, y bueno, pues Y siguiendo. Pues si queréis hablamos un poco de cada uno lo que está haciendo actualmente o lo que quiere contarnos un poco. Yo quería, si me perdón un segundito, estaba así medio en broma, medio en serio, hablando del porno, de la fantasía y tal, y acabo de hacer una reflexión que se me antoja pertinente, ¿no? Porque curiosamente muchas veces te encuentras con gente que cuando ve una ilustración porno te dice, ah, pero esto es un dibujo, como si tuviera la incapacidad esa ilustración o ese dibujo de erotizar por el hecho de no ser real, por el hecho de no ser una fotografía. Y es la misma experiencia que muchas veces que tú comentabas, Óscar, cuando la gente dice, ah, pero esto es un teleo. O sea, esto es gente que es incapaz de adentrarse en ese tipo de obras humanas por el simple hecho de no responder a lo tangible, a lo asumido como real, por provenir de una mente, cuando precisamente para mí, personalmente, el valor que tienen esas obras es precisamente el hecho de ser la encarnación de algo que antes solo existía en una mente. O sea, no es esa realidad a la que asistimos de manera cotidiana, aunque ocurra tras las casas, aunque ocurra tras los muros de una casa. Es lo que ocurre dentro de la mente. Ahí es donde está esa realidad que va mucho más allá de la realidad con la que nos encontramos habitualmente, y a mí esa es la que me interesa. Ya haga fantasía, ya haga porno, ya haga lo que sea. Esa parte oculta del ser humano que es capaz de expresarla a través del arte, ya sea historieta o ya sea cualquier otra experiencia.